¿Qué tal, amigos de hermanos de la Fundación Juan Alejandro? Dios los bendiga. En anteriores enseñanzas se habló sobre el temperamento sanguíneo. Y haciendo un resumen, el temperamento sanguíneo ya decíamos que es una persona extrovertida, es una persona muy espontánea, una persona que quiere ser el centro, el eje central de una reunión, siempre tiene que estar conversando, es una persona inquieta. Ya decíamos que esa persona moldeada por el Espíritu Santo, por Dios, puede dejar de mirarse a sí mismo y mirar a los demás, escuchar a los demás. Puede moldear ese temperamento que es bueno, moldearlo para llevar a cabo la misión de Dios, de que a pesar de que su defecto era empezar y no terminar un proceso, a través de la ayuda de Dios, pues se puede culminar, se puede terminar lo que empieza, en este caso la obra de Dios. Hoy vamos a hablar de un temperamento muy importante, que es el temperamento melancólico. Y el temperamento melancólico, así en resumida, antes de entrar en detalle, es una persona, bueno, está dentro de la categoría de introvertido. Ya decíamos que introvertido es una persona que mira hacia adentro, una persona que antes de decir algo analiza, piensa, calla, piensa la respuesta, valga la redundancia, antes de decirla. ¿Sí? Lo contrario del sanguíneo, que todo lo que piensa enseguida lo va diciendo. El melancólico es introvertido, hacia adentro, analiza, piensa. Es una persona, quizás tú no lo ves como que llamando la atención de las demás personas, no, es una persona tranquila, una persona callada, una persona cálida. Dentro del aspecto de su vida emotiva, en sus cualidades es que es rico interiormente. Claro, porque es una persona que tiene introspección, una persona que está hacia adentro, que siempre está analizando, que siempre está pensando, siempre está analizando las cosas antes de decirlas, ¿sí? No es acelerada, siempre analiza todas las cosas, ¿sí? Analiza todos los pros y los contras de cualquier situación, por eso es muy analítico. Es una persona muy tierna, una persona muy sensible hacia las demás personas, es una persona bastante reflexiva, ¿sí? Yo digo que el sanguíneo necesita del melancólico esa parte, ser introspectivo, ser analítico, analizar, pensar antes de actuar. Entonces, esa es la ventaja que tiene el melancólico, que analiza, que es reflexivo, es una persona original, una persona única, no tiene doblez, siempre es sincera, o sea, siempre es muy leal, una persona inmaterial, o sea, que no es apegado a lo material, o sea, le interesa mucho su persona, su interior, y transmitírselo al que lo necesite. Dentro de lo emotivo, el aspecto a mejorar es que tiende a ser una persona depresiva, tiende a deprimirse, tiende de pronto a recogerse, ¿sí? Puede tender a tener una imagen de sufrido, ¿sí? Una persona que, ay, pobrecito yo, la misma situación, ¿sí? Puede caer, rayar en ese problema. A veces tiene preocupaciones injustificadas, es decir, preocupaciones que no debería tenerla porque no es necesario, ¿sí? Le preocupa algo que cree que puede pasar cuando no ha pasado. Entonces, a veces que raya en una preocupación injustificada, ¿sí? Es una persona a veces egocéntrica, piensa en su necesidad, en su situación, en su problema, ¿sí? Por ser muy introspectivo. Dentro de su vida de relación, a veces puede tener dificultades de relación, puede tener algunos tropiezos con los demás, porque de pronto, como es muy sentimental, le molestó algo, que le hayan hecho algo, entonces guarda siempre esa herida o ese pequeño
rencor, puede ser, ¿sí? Y es un amigo, es sacrificado, ¿sí? En la relación con los demás es sacrificado. Bueno, lo doy todo por esa persona, voy a entregarme 100% a esa persona, voy a dar lo mejor para que esa persona sea feliz. Entonces a veces se entrega, o mejor dicho, se entrega generalmente a las demás personas, ¿sí? Es constante, afectivo para elegir amistades, ¿sí? Es muy afectivo. O sea, quiere tener una gran amistad y se encuentra y se relaciona con el uno, con el otro, ¿sí? Pero no es como el sanguíneo que es guau, bulloso, que todo el mundo lo vea, llámala, no. Es muy cauteloso, de pronto conversa con uno, se queda con esa persona, después conversa con el otro, se queda con esa persona conversando. Es una persona muy, muy cálida con la amistad con que elige y con que quiere tener una conversación, ¿sí? A veces en sus aspectos a mejorar dentro de la relación con los demás es que es a veces crítico severo. Como es una persona muy analítica, una persona muy introspectiva, digamos que tiende a ser perfeccionista, a veces se vuelve un crítico severo. Ya, mejor dicho, le saca las telarañas a una persona, lo mínimo, ¿sí? Los pros y los contras. ¿Ya? Y bueno, a veces de ser demasiado perfeccionista, por un lado es bueno, pero también por otro lado puede rayar en el extremo, porque tú no puedes ver a una persona muy detallista, tienes que ver a la persona como un todo, ¿sí? Entonces el melancólico tiende a ser muy perfeccionista y a veces un crítico severo a las demás personas. Es una persona que busca la aprobación de los demás, es decir, preocupado por lo que piensan los demás, ¿sí? O sea, ¿qué dirá fulanita? ¿Qué dirá fulanito? ¿Será que lo que hice está bien? O sea, mejor dicho, es como un obsesionado por el qué dirá los demás. Por eso tiene una necesidad de aprobación, una tremenda necesidad de ser amado por las demás personas, ¿sí? A veces es capaz de explotar con ira si lo acosan, ¿sí? Como es demasiado obsesionado por las cosas, por el qué dirá, y tiende a veces a explotar con ira cuando algo le molesta de los demás, ¿sí? Y por eso es rencoroso. Es apático con lo que piensan diferente, ¿sí? A veces, como es egocéntrico, lo que él piensa, lo que él diga, eso es su criterio. Entonces le falta ser más flexible, romper el perfeccionismo y tratar de ser flexible y ponerse en el lugar de las demás personas, escuchar la opinión de las demás personas. A veces se relaciona mucho con el sanguíneo, que el sanguíneo es lo que él piensa, lo que él diga, y el melancólico tiende a hacer esto. Lo que pasa es que el sanguíneo es más hacia afuera, el melancólico es mucho más callado, mucho más introspectivo, sufre por dentro, a veces no exterioriza tanto, o si lo hace de manera explosiva, puede ser, ¿sí? Demasiado ha aguantado en guardar algo que ¡puf!, explota. Es como el decir que dicen que tanto va el cántaro al agua que hasta que se revienta, ¿verdad? O la vejiga cuando se infla, se infla, se infla, se infla, hasta que ¡puf!, se explota, ¿sí? Entonces a veces el melancólico requiere, digamos, ser flexible, no guardar, sino también expresar lo que piensa, expresar lo que siente a las demás personas. Entonces, ya vamos entrando en el mundo del melancólico, ¿verdad? Si alguno siente que se identifica con lo que le estoy diciendo, con el melancólico, pues vaya analizando, vaya viendo sus fortalezas, ¿sí? Porque tiene muchas fortalezas, pero también vaya viendo los aspectos a mejorar, ¿sí? Porque ningún temperamento es perfecto, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? En el ámbito laboral, el melancólico tiene cualidades maravillosas, es perfeccionista. Como es tan analítico, como es quisquilloso, minucioso, es perfeccionista en el trabajo. Quiere hacer las cosas perfectas, bien hechas, ¿sí? Es preciso, ¿sí? Termina lo que empieza. O sea, él dice, yo tengo que terminar esto y tengo que terminarlo, y lo termina bien, ¿sí? Es una persona apto
para trabajos creativos e intelectuales. ¿Sí? Es una persona como analiza, como es meticuloso, es tranquilo, no se acelera, va analizando cada cosa. Entonces es apto para trabajos creativos e intelectuales. ¿Sí? Es talentoso, es una persona que tiene demasiadas habilidades y que aprovecha muy bien sus cualidades, ¿sí? Para ponerlo al servicio del trabajo. ¿Sí? Tiene rasgos de genialidad, es decir, como una persona concentrada, metida en el cuento, metida en lo que tiene que hacer, es un genio, ¿sí? Una persona que puede innovar cosas, puede crear cosas, puede poner al servicio de los demás cosas nuevas, novedosas, ¿sí? Y obviamente, como se conoce muy bien a sí mismo, como es introspectivo, como sabe cuáles son sus cualidades, también conoce sus limitaciones. Hombre, yo soy muy bueno hasta aquí, pero de aquí para allá me falta. Reconozco que me falta. Entonces eso es lo importante que tiene el melancólico, que reconoce sus fortalezas, pero también reconoce sus aspectos a mejorar, ¿ya? Y sabe que tiene que trabajar, ¿ya? Entonces ese es un reto importante que tienen que trabajar. Uno de los aspectos a mejorar del melancólico es que es indeciso. Piensa mucho antes de tomar una decisión. ¿Sí? Para tomar una decisión tienes que darle tiempo. Se demora. O sea, es indeciso, es inseguro para decir, bueno, quiero esto. O sea, le falta ser práctico, le falta ser más decidido, ¿ya? Es mucho más teórico que práctico, ¿sí? Es una persona que piensa mucho antes de la respuesta decidida. Lo contrario del sanguíneo. El sanguíneo es hagamos esto, El melancólico no es. Espérate, cálmate, vamos a hacer, deja pensarlo, deja analizarlo, dame tiempo para tomar una decisión. Entonces es una persona que tú tienes que darle tiempo para que pueda tomar una decisión. Claro está, no dejes que pase mucho tiempo porque quizás tiene miedo de tomar la decisión, tiene miedo de equivocarse, pero necesita que alguien le empuje, pila. Necesitamos tu respuesta, necesitamos tu decisión, ayudarlo a esa parte. ¿Sí? Ante proyectos novedosos, analiza las cosas en exceso. ¿Sí? Se analiza todo, o sea, es por su carácter perfeccionista. ¿Sí? Y a veces eso lo tiende a deprimirse, como ve la cosa, como él mismo se carga en su trabajo, en lo que tiene que hacer, en que quiere hacer las cosas perfectas, se carga demasiado que siente que no va a poder terminar, ¿sí? Aunque la termina, pero en el momento tiene la sensación de que no va a poder terminarlo, que no le va a quedar bien el trabajo, por su cualidad perfeccionista, ¿sí? Elige tareas de máximo sacrificio, ¿sí? Es decir, que busca tareas que busca lo más difícil. ¿Sí? Es una persona que se sacrifica, se reta, no es práctico, o sea, le busca lo más difícil para poder hacer algo, ¿sí? Y lo hace, o sea, se mete, se engancha en la situación, trabaja, le da, ¿sí? Por eso elige tareas de máximo sacrificio y se irrita cuando realiza trabajo creativo, es decir, quiere hacer las cosas tan bien hechas, lo quiere hacer tan perfecto que se estresa. ¿Sí? Se estresa, se pone de mal genio, porque quiere que le salga bien. Entonces al melancólico le falta como que poder disfrutar lo que hace, ¿sí? Disfrutar lo que está haciendo, disfrutar cada momento de su trabajo. Es como distensionarse, como que irse más flexible, tranquilo, espérate, o sea, no te des. O sea, sí hay que analizar las cosas, hay que hacerlo bien, pero también hay que tratar de ser un poco más flexible en las cosas para que puedas disfrutarlo. ¿Qué pasa con el melancólico? Que a veces no disfruta lo que hace por sacrificarse en exceso, por
obsesionarse mucho por el trabajo. Entonces, a eso le hace falta al melancólico. Es muy susceptible. Es una persona que tiene la capacidad de colocarse en el lugar de la otra persona. Sí, puede entender. Es más, puede escucharte, ya decíamos ahorita, puede detenerse a escucharte, a ponerse en el lugar tuyo. No está afanado por salir, por terminar la conversación, sino que se dedica contigo a escucharte. Se dedica contigo a saber qué es lo que necesita. Y quizás es una persona, un terapeuta o un consejero puede tener este tipo de temperamento. Una persona que calla, que escucha, que analiza, ¿sí? Que se coloca en el lugar de la otra persona, ¿sí? Obviamente tienen que ser muy cuidadosos porque a veces tiende a analizar más su punto de vista. Entonces el terapeuta tiene que romper ese hielo, analizar, conocer su temperamento y aprender a colocarse en el lugar de la otra persona. ¿Ya? O sea, por eso es importante descubrir cuál es mi talento. Si mi talento es, mi temperamento es melancólico, tengo que saber que a veces soy muy egocéntrico, pienso en mí, segundo en mí, y tengo que colocarme en el lugar de la otra persona. Entonces, una persona que se conduele, ¿sí? Le duele lo que le pasa, le duele lo que le pasa al otro también, lo hace suyo, ¿ya? Lo hace suyo. Entonces, a veces raya en la susceptibilidad, ¿sí? Es bueno porque, por un lado, a esta persona que es melancólica, la introspección le permite ser creativo, le permite componer canciones, le permite escribir poesías, le permite hacer un dibujo, hacer un poema. Es un bohemio, ¿sí? Es una persona muy fresca, ¿sí? Digamos que muy espontánea, muy creativa para poder hacer el arte. Pero a veces puede rayar en la susceptibilidad y puede caer en la melancolía, hasta en la misma depresión. Entonces eso tiene que analizar la persona que tiene ese tipo de temperamento, darse cuenta de eso, y cuando va cayendo en aquellos aspectos a mejorar o defectos, digamos así, que se está deprimiendo, aguanto ahí, estoy en una situación melancólica, depresiva, pero entonces lo que tengo que hacer es coger lo bueno y desechar lo malo, porque a Dios no le gusta que sus hijos estén todo el tiempo deprimidos, encerrados, ensimismados. Hay que salir, hay que expresar lo que se piensa, lo que se siente. Hay que preguntarle a Dios cuál es el para qué de esa situación que estás viviendo, para poder seguir adelante, para poder cumplir su misión y su propósito. Entonces, esa es la invitación. Entonces, ¿cuál es la mayor necesidad que tiene el melancólico? En la fe, ¿sí? En el ámbito espiritual. Caminar por fe. El melancólico es una persona muy analítica, quiere comprobar todo, quiere tener todo en bandeja, ¿sí? Quiere tener todo masticadito, pero a veces todas las cosas no están masticadas. Hay situaciones de la vida que requieren tiempo, que requieren paciencia para encontrar una respuesta de Dios, pero eso debe caminar en fe, ¿sí? Debe caminar en la fe, no debe apresurarse, siempre tiene que estar buscando el apoyo de Dios, ver el futuro como un optimismo, ¿sí? Martín Valverde decía, el pasado fue una gran lección, el futuro no existe, más el presente es lo que cuenta. Para poder tener un futuro mejor, tú tienes que hacer un presente mejor. Claro, hay que pensar qué quiero, hacia dónde quiero ir, cuál es mi propósito con la ayuda de Dios si Él quiere. Sí, eso es importante, pero eso se realiza si yo en el presente lo vivo al máximo, lo vivo organizadamente, lo vivo aprovechando todo lo que Dios me da. Si tienes una familia, aprovecharlo, amar tu familia. Si tienes un trabajo, aprovechar tu trabajo, amarlo, ¿sí? Y así ver el futuro como un optimismo. El Espíritu Santo puede ayudarle al melancólico a amar a los demás, ¿sí? Ya decía ahorita
que de pronto el melancólico, cuando alguien le hizo algo, guarda mucho resentimiento, mucho rencor. Entonces el Espíritu Santo le va a enseñar a perdonar, a amar a los demás, a ser menos exigente y así mejorar su capacidad de relacionarse. Es decir, ese perfeccionismo que es bueno hasta cierto punto, el melancólico tiene que moldearlo, limarlo, ser más flexible. Hasta qué momento puedo ser perfeccionista, pero hasta qué momento tengo que esperar. Voy a relajarme, voy a darle tiempo a esta persona o voy a darme tiempo a mí mismo para yo poder caminar, para poder yo ver la respuesta, para poder buscarle solución a un problema, ¿sí? Acuérdense que el melancólico a veces se desespera porque no encuentra la respuesta. Entonces, por el perfeccionismo, quiere las cosas ya, inmediatamente, o quiere tener la respuesta, ¿sí?, cuadriculada. Pero ahí, con ayuda del Espíritu Santo, va moldeando esa situación, va siendo más flexible. Obedecer, Jesús, el Espíritu Santo, le ayuda a obedecer y confiar más en el Señor y no en sí mismo, ¿sí? Yo pienso que el melancólico, como utiliza mucho su mente para poder cranear las cosas, quiere ver su fortaleza en sí mismo. ¿Qué le dice Jesús? Confía en mí. Confía en mí, abandónate en mí. Y vas a ver que las cosas, tu futuro, tu presente, va a estar mejor, ¿sí? El pasado va a ser una gran lección y va a ser una bendición para ti si te reconcilias con la ayuda de Dios. Superar su espíritu crítico. Es decir, ya decíamos que es una persona criticona, que siempre ve los pros, los contras, ¿sí? A veces en exceso. Entonces, el Espíritu Santo le enseña a ser flexible, a moldear las cosas, a ver las cosas, a las situaciones o las personas de una manera equilibrada, ¿sí? Olvidarse de sí mismo y servir a los demás. Eso es importante. A veces el melancólico piensa en sí mismo, en su situación, en su sentir. No, yo no estoy preparado, deja que me prepare, deja que cuadre mi mente, a ver si puedo servirle a Dios. No, para servirle a Dios tienes que abandonarte, ¿sí? Estar dispuesto para que Dios haga la obra en ti. Entender que Dios quiere su disposición y no su perfección. Repito, entender que Dios quiere su disposición y no su perfección. A veces hombre, si estoy preparado, voy al servicio de Dios. Sí, Dios quiere que te prepares. Dios quiere que te conozcas más a ti mismo. Pero Dios también quiere que camines en fe. Dios también te entrena y te enseña en el servicio. ¿Cuántas veces yo, en algún momento de un servicio de la música y de alabanza, me he sentido mal y no por eso voy a dejar de servir? Dice, Dios mío, te entrego esta situación o este problema que tengo, no tengo como que esas ganas, esa mejor disposición, pero ayúdame, moldéame, Espíritu Santo, ayúdame. Y uno se entrega y uno deja que Dios haga su obra. Y quizás el Señor, en esa situación que tú tienes de supuesta no disposición, el Señor lo toma, te bendice, te va dando la respuesta, te va fortaleciendo para que tú descubras que la obra es de Él y no tuya, ¿sí? La obra es de Dios y no tuya, ¿sí? Recuerdo una vez un testimonio de Rafael Moreno, que él decía que él no tenía ganas de cantar, pero nada, o sea, se sentía tan mal, pero tan mal. Pero alguien, una monjita, le dijo, entrégate al Señor, el servicio es de Dios, no es tuyo. Entrégale tu imperfección a Dios, deja que Dios sea Dios en tu vida, porque la obra la hace Dios en ti, que es el que sirve, y a través de que sirve a los demás. E inclusive Dios, a pesar de que te sientas mal, que no tengas como que esas ganas,
Él empieza a tratarte en el mismo servicio, a animarte en el mismo servicio, a mostrarte Él lo que quiere para ti y lo que quiere para los demás. Entonces eso es una prueba, ya decíamos ahorita, caminar en fe. Hay que caminar en fe para poder entender a Dios. ¿Sí? Por eso decía, Dios quiere tu disposición y no tu perfección. Hay ejemplos de personajes de la Biblia que tienen este temperamento melancólico. Una es el apóstol Tomás. Entonces miremos un pasaje que está en San Juan capítulo 20, versículo 25. Dice, San Juan capítulo 20, versículo 24, perdón. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y la mano en su costado, no lo creo. Palabra de Dios. Ese era Tomás. Como ya decíamos que el melancólico tenía que analizar, tenía que probar, tenía que estudiar para poder creer, para poder tener una razón. Entonces ese era Tomás. Si yo no veo las llagas de sus manos, los pies y los costados, no creo. Ahí está, ¿sí? Melancólico. Ahí está Tomás. Pero Tomás, cuando fue moldeado, cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue una persona, acuérdense, en un pasaje que el Señor se aparece a los 12, ¿sí? Inicialmente se apareció a los 11 y no estaba Tomás. Después los 11 le dijeron los 10 le dijeron a Tomás que se había encontrado con Jesús y había dicho lo que hemos dicho a través del pasaje bíblico, que si no veo, no creo. Después se aparece Jesús con los 11, con los 10 y le dice, ven Tomás, mete tu mano en mi llaga, en mis manos, en mis pies, y de ahora en adelante no seas incrédulo, sino creyente. Entonces ahí cuando viene una expresión hermosa desde la iglesia, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, dichosos los que sin haber visto, creen. Entonces, ¿qué le hace falta al melancólico? Entregarse al Señor. Entregarse a ciegas al Señor. ¿Sí? Sin cautela, sin tanta preparación, entregarse al Señor. Que sea el Señor el que obre. ¿Sí? A veces el melancólico sufre demasiado cuando quiere encontrar respuestas minuciosas de Dios. Y a veces su fe tambalea. Pero el Señor te dice, cree en mí. Cree en la experiencia que hemos vivido tú y yo. Cree en la vivencia que hemos tenido tú y yo. Cree y con el tiempo el Señor te dará una respuesta. A mí, yo me considero un temperamento melancólico. Me sucedió una vez que yo estaba, caminando, empezando en los caminos de Dios, y yo quería tener esa respuesta veraz de que Dios definitivamente era el creador del mundo. Y entonces tenía la duda de que la teoría de la evolución, que el Big Bang, entonces me enredo, que la Biblia del Génesis, entonces como parecía literatura, entonces me quise enredar y hasta caí en como en una melancolía, como una especie de tristeza, de temor, ¿sí? Pero Jesús, ¿qué me dijo? Ten fe, cree en lo que tú has vivido conmigo. Y de ahí en adelante yo creo en ti, Señor. Después, Señor, después de la experiencia de creer, el Señor con el tiempo te va a dar la respuesta. Y me la dio, me dijo, mira la perfección del mundo, mira las plantas que vemos aquí, como estas plantas hermosas, ¿sí? Con estas flores. ¿Eso se creó solo? Sí, se creó solito. El hombre, nosotros que somos inteligentes, somos personas
O sea, nuestro organismo es perfecto. No se puede crear así de la nada. ¿Sí? Por poner un ejemplo, miremos la silla. ¿La silla se creó sola? ¿Solo? No, la silla lo creó el hombre para su comodidad, para sentarnos, recostarnos y acomodarnos. ¿Sí? Luego, el hombre, que es mucho más complejo, mucho más perfecto que la silla, ¿se creó solo? No. Tuvo que ver a alguien superior, que es Dios, para crearnos. Entonces, si eres una persona que siempre está buscando respuesta y te atormenta no tener la respuesta, cálmate. Cree. Confía en la vivencia de Dios, del Señor. Poco a poco te va a ir sanando, te va a ir llenando y te va a dar dando una respuesta, pero desde la fe, no desde la razón. ¿Sí? Eso es importante. Hay otro personaje bíblico que me encanta. Bueno, Tomás, cuando fue tomado por el Espíritu Santo, se fue para la India y allá está la iglesia, ¿sí? Esparcida, gracias a que Tomás ya dejó de ser incrédulo y empezó a ser creyente, gracias al Espíritu Santo. Moisés también es un ejemplo maravilloso. Moisés es un ejemplo de temperamento melancólico. ¿Por qué? Ya les voy a decir. Vamos a buscar a Éxodo 3. Éxodo 3. Ya decimos por acá. Me fui para Génesis. Dice por aquí. Esperen un momentico. 26 años después. Bueno, hay un pasaje donde dice, Moisés dijo al Señor, Éxodo 4, versículo 10. Dice, Moisés dijo al Señor, Señor, yo no tengo facilidad de palabra, ni anteriormente ni desde que hablas a tu siervo. Soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha dado al hombre la boca y quién le hace sordo y mudo, vidente y ciego? ¿No soy acaso yo el Señor? Anda, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Palabra de Dios. Entonces fíjate, es una persona que veía su limitación y a veces rayaba en el extremo y no veía la fortaleza que Dios le podía dar a él. De que con Dios todo lo podemos. ¿Sí? Con Dios todo lo podemos. Después Moisés ya se dejó guiar por Dios y hizo todo lo que hizo. Libertó al pueblo de Israel con la ayuda de su hermano Aarón. Pero él fue el ungido, el elegido por Dios para llevar su palabra, para llevar su mensaje y para liberar a su pueblo de Egipto. Entonces, mis hermanos, si alguno tiene rasgos o se reconoce con su temperamento melancólico, o si alguno tiene rasgos de ella, perfeccione sus fortalezas como melancólico, como una persona analítica, perfeccionista, porque el perfeccionismo es importante hasta cierto punto, nos ayuda a hacer las cosas mejor, pero a veces se raya en el extremo y cae en el pesimismo, cae en que no va a poder, que va a ser difícil, cuando a veces las cosas hay que soltarlas y dejar que Dios actúe en la vida de uno. Entonces, confía en el Señor, confía en el Señor. Ahí en tu puesto, ahí donde estás, confía en el Señor. Confía, que yo soy el Dios de la vida. Confía, que yo soy el Dios de la vida. Nada hay que te
siento por ti, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni nada oscuro. Confía, confía, que yo soy el Dios de la vida. Confía, confía, hermano, que Dios es el Dios de nuestra vida. Confía en que Él toma control de tu vida. No tengas miedo. Él va delante de ti, como lo hizo con Tomás, como lo hizo con la iglesia, como lo hizo con Moisés, que a pesar de su temor, Dios lo curó, le dio la confianza para cumplir la misión de liberar al pueblo de Israel. Confía. Si tú en este momento tienes muchos miedos, muchos temores, Jesús te dice, confía en mí, confía en mí, abandónate a mí, entrégame a mí todos tus temores, entrégame a mí todos tus proyectos, todo lo que quieres emprender. Y a veces el Señor te dice que lo más práctico, lo más sencillo, es lo que se requiere para cumplir su misión. No lo compliques, confía, confía. Termino para que cantes esta frase y le digas al Señor que te dé siempre la confianza. Confía, confía, que yo soy el Dios de la vida. Confía, confía, que yo soy el Dios de la vida. Dios te bendiga. Amén.